Imagina esto. Fuera de la cabina solo hay una espesa cortina blanquecina e impenetrable. Ni las luces de la pista, ni los contornos de los edificios, ni la línea del horizonte. Solo una densa niebla que, para un piloto del siglo pasado, significaría una cosa: el fin del vuelo. La pesadilla de no poder completar la ruta. Pero tu avión desciende con confianza, casi en silencio. Las agujas de los instrumentos se mueven suavemente y tú, como pasajero, quizá no eres consciente de que en este mismo momento docenas de sistemas inteligentes están viendo por ti. Atraviesan ese velo ciego, construyen un mapa virtual del mundo y guían cientos de toneladas de metal hacia la pista de aterrizaje con una precisión de joyero. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo pasaron los pilotos de ser visuales dependientes del clima a capitanes de naves para todo tiempo, a quienes ni siquiera la visibilidad cero les da miedo? Todo se debe a que el avión moderno no tiene dos, sino todo un arsenal de ojos, radáricos, satelitales, informáticos. Unos sistemas, como exploradores leales, palpan continuamente el espacio frente a ellos, creando un mapa digital del terreno. Otros, como audífonos supersensibles, capturan los susurros invisibles de las balizas en tierra, descifrándolos en comandos para el piloto automático. Y los terceros son una especie de alfombra mágica digital que se despliega justo bajo el vientre del avión, mostrándole al piloto en una pantalla lo que está oculto tras las nubes. En este artículo no solo enumeraremos tecnologías, analizaremos cómo funciona este baile entre el humano y la máquina, donde el asistente electrónico guía al piloto de la mano, mientras este último sigue siendo el director principal del aterrizaje. Aprenderás: ¿qué son los rayos invisibles que guían al avión hacia la pista y por qué el sistema ILS ha sido considerado durante décadas el estándar de oro para el aterrizaje ciego? ¿Cómo el radioaltímetro funciona como un murciélago, midiendo la distancia al suelo, y en qué se diferencia del GPS, que traza la trayectoria desde el espacio? ¿Qué ve el piloto en la pantalla del sistema de visión mejorada? Una tecnología que proyecta en el parabrisas una imagen infrarroja de la pista, como si estuvieras viendo una película de ciencia ficción en formato IMAX. Y finalmente, ¿dónde queda el ser humano en esta cadena impecable de hierro y código? ¿Qué habilidades y protocolos permiten al piloto seguir siendo ese eslabón final y decisivo que garantiza que, incluso en las condiciones más difíciles, el vuelo siempre concluya con un «llegamos» en la puerta de desembarco? Abróchense los cinturones. Nos adentramos en la zona de visibilidad cero para descubrir cómo los aviones ven lo invisible. Imagina por un segundo que caminas por un laberinto completamente oscuro, donde las paredes son invisibles y la única fuente de luz son las esferas de unos instrumentos en tus manos. Ahora, lleva esa escala a cientos de toneladas de metal, surcando el cielo a 800 kilómetros por hora. Así es exactamente la realidad de un piloto en medio de una densa niebla, cuando el suelo, el horizonte e incluso las alas del avión desaparecen de la vista. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que el avión no se pierda y encuentre la pista con tanta precisión en estas condiciones? La respuesta está en el sexto sentido del avión, el vuelo por instrumentos. En el momento en que se pierde el contacto visual con la tierra, la tripulación activa este modo. Es como cambiar de la vista normal a la ecolocalización. Los pilotos ya no miran por la ventana, sino que ven el espacio a través de los datos que les transmiten los sistemas de la aeronave. ¿Y cuáles son estos instrumentos que sustituyen los ojos de los pilotos? El horizonte artificial es el más crucial. Muestra la posición del avión en relación con el suelo, si está inclinándose o levantando el morro. Es tu única referencia cuando fuera de la ventana solo hay una cortina blanca y homogénea. El altímetro y el indicador de rumbo trabajan en conjunto para crear un mapa 3D del movimiento. El primero vela porque no asciendas demasiado ni desciendas de más. El segundo, porque no te desvíes del corredor asignado en el cielo. Las radioayudas, VOR, DME e ILS, son los verdaderos guías en la niebla. Están situadas en tierra, como faros sonoros para los barcos. El avión, captando sus señales, avanza literalmente sobre rieles, trazando una trayectoria perfecta para aproximarse a la pista. El sistema ILS es el estándar de oro de la precisión. Dibuja en el cielo dos líneas invisibles, la senda de planeo, el ángulo de descenso correcto, y el rumbo, el eje de la pista.
El piloto solo debe mantener las agujas del instrumento en el centro, como en un videojuego, para deslizarse suavemente por este haz electrónico directo al umbral de la pista. Pero, ¿y si el humano comete un error? La historia de la aviación está llena de ejemplos heroicos que demuestran la fiabilidad de este sistema. Ya en 1929, el teniente James Doolittle realizó el primer vuelo a ciegas de la historia. Su cabina fue cubierta con tela para impedir cualquier posibilidad de mirar fuera. Y no solo despegó y voló una ruta establecida, sino que aterrizó el avión con seguridad, confiando únicamente en las agujas de los instrumentos. Este experimento marcó el punto de partida de toda la navegación instrumental moderna. Los pilotos experimentados comparan este tipo de vuelo como dirigir una orquesta en la oscuridad total. Cada movimiento es una acción precisa y calculada, basada en las lecturas de los instrumentos. No ves a los músicos, pero oyes cada instrumento y sabes exactamente qué hacer. La suerte aquí la sustituye una de las tecnologías más elegantes y precisas de la historia de la aviación: el sistema de aterrizaje por instrumentos. Básicamente, es un rayo invisible que guía al avión por un corredor aéreo directo hacia la pista. ¿Suena a magia? Vamos a ver cómo funciona. En el corazón del ILS hay dos rieles invisibles, creados por señales de radio. El localizador. Este transmisor en tierra está situado al final de la pista. Crea un muro etéreo vertical justo en el centro de la pista. El sistema del avión escucha constantemente su señal. Si te desvías a la izquierda, oye un tono, 90 Hz. Si te desvías a la derecha, otro, 150 Hz. Y si ambos tonos suenan en perfecta armonía, estás en el rumbo perfecto. El piloto automático o el piloto solo siguen una aguja en un instrumento para mantenerse en este carril invisible. La senda de planeo. Tu frenada en el cielo. Un segundo transmisor, ubicado al lado de la pista, se encarga del ángulo de descenso. Dibuja en el cielo un plano inclinado con el ángulo ideal, normalmente de 3 grados. ¿Bajas demasiado bruscamente? La señal te avisará. ¿Vas demasiado plano? El mismo principio. Dos señales le dicen a la computadora de a bordo si estás por encima o por debajo de la trayectoria ideal. El secreto es este: el avión simplemente viaja por la intersección de estos dos rayos, como sobre rieles. El rayo del localizador impide que se desvíe a los lados. El de la senda de planeo controla la altitud. Todo es simple y genial. Por supuesto, solo con las guías no basta. Hay que saber exactamente cuándo iniciar el descenso y cuándo prepararse para el aterrizaje. Para ello, el sistema se complementa con radiofaros marcadores y equipos de medición de distancia DME. Los radiofaros marcadores son como los hitos kilométricos de una carretera. Al sobrevolarlos, el piloto ve una luz que se enciende en el panel y oye una señal sonora característica en sus auriculares, desde un pitido intermitente hasta un tono continuo. Cada señal dice: «Atención, estás en un punto de control». Los sistemas modernos suelen utilizar el DME, que le muestra al piloto no solo que pasó un punto, sino la distancia exacta hasta el umbral de la pista. En kilómetros o millas náuticas, es como el GPS de un coche. Y ahora la pregunta clave: ¿hasta qué punto se puede confiar en este sistema? Resulta que depende directamente del clima exterior. El ILS se divide en categorías. Cuanto más alta es la categoría, menor es la visibilidad requerida. Categoría 1, CAT 1. Permite aterrizar con una visibilidad de al menos 550 metros. El piloto debe ver la pista a la altura de decisión, normalmente 60 metros. Categoría 2, CAT 2. Aquí las cosas se ponen más serias. Visibilidad de 300 metros, y la decisión se toma a solo 30 metros de altura. Esto ya es un aterrizaje casi a ciegas. Categoría 3, CAT 3. El cenit de la tecnología. CAT 3A. Aterrizaje con 200 metros de visibilidad. El piloto automático guía el avión hasta la misma pista. CAT 3B. Visibilidad de solo 50 metros. El avión aterriza a ciegas, y tras el contacto los pilotos ya se dirigen a la terminal usando el sistema de luces de rodaje o guiado por radar en tierra. CAT 3C. Teóricamente aterrizaje con visibilidad cero. Aún no está certificado, ya que requeriría un rodaje completamente automático. Un matiz importante: para aterrizar en estas condiciones, no solo se necesita equipo en tierra avanzado,
sino también un avión y una tripulación certificadas para la categoría correspondiente. Cuando quedan solo segundos para la pista, entra en juego el sistema de luces de aproximación. E incluso si todo el aterrizaje se ha realizado por instrumentos, en el último momento, los pilotos buscan con la vista no la pista en sí, sino estas luces. Su configuración y color les indican al instante si están en la senda de planeo correcta. La base fundamental son los sistemas globales de navegación por satélites, GNSS, GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. El avión no confía en un solo país. Está suscrito a varias constelaciones de satélites simultáneamente. Es como si tuviera 4 aplicaciones de mapas diferentes y comparara sus datos en tiempo real para encontrar el camino correcto. Esta integración proporciona una precisión fenomenal y permite aterrizar en los rincones más remotos del planeta, donde simplemente no hay radiofaros tradicionales. ¿Y si se pierde la señal del satélite? Interferencias, ciberataques. Para eso, el avión tiene su propio sistema de navegación interno, el Sistema de Navegación Inercial, INS. Imagine que con los ojos vendados puede determinar exactamente cuántos pasos y en qué dirección se ha movido desde el punto de partida. El INS funciona bajo un principio similar. Utiliza giroscopios y acelerómetros para rastrear cada movimiento del avión, sus giros y aceleraciones. En los aviones modernos suele haber varios de estos sistemas que constantemente cruzan datos, creando una huella digital autónoma e increíblemente precisa en el mapa. Pero ¿cómo convertir todos estos números y coordenadas en una imagen comprensible? Para eso se inventaron los sistemas de visión sintética. Esto es pura magia en la cabina de pilotos. En las pantallas frente a ellos aparece un modelo 3D del terreno con montañas, valles y, lo más importante, la pista de aterrizaje. Esta imagen se genera a partir de mapas de alta precisión y datos de todos los sistemas de navegación. En la niebla más densa, cuando por la ventana no se ve nada, el piloto literalmente ve a través de la cortina blanca. Ve el terreno a través de este gemelo digital. No es solo un mapa, es una inmersión total que elimina la desorientación espacial. Todas estas tecnologías se combinan en conceptos de mayor escala, como la navegación basada en el rendimiento, PBN. La PBN es como una ruta inteligente, que utiliza lo mejor de los satélites y el equipamiento de a bordo para guiar al avión por una trayectoria óptima, predecible y segura. Y el siguiente paso es la navegación 4D. Aquí el sistema gestiona no solo la posición en el espacio, sino también el tiempo. El avión debe llegar al punto correcto no solo con precisión de metros, sino de segundos. Esto permite a los controladores gestionar el tráfico aéreo como una coreografía bien ensayada, minimizando retrasos y consumo de combustible. Para hacer el sistema aún más robusto, para 2030 está prevista la implementación del CPNT, posicionamiento, navegación y cronometraje de respaldo. Será una especie de blindaje para la navegación, protegiéndola de fallos e interferencias al combinar todos los métodos de orientación conocidos, desde satélites hasta los clásicos radiofaros. Toda esta infraestructura digital se gestiona mediante sistemas que digitalizan la información, datos meteorológicos, permisos de despegue y aterrizaje, instrucciones de los controladores. Todo se transmite como mensajes digitales, descargando el éter y minimizando el factor humano. GPWS es un sistema de alerta de proximidad al terreno, la tecnología que ha salvado miles de vidas en las últimas décadas. El GPWS clásico es, esencialmente, un guardia de seguridad que mira directamente hacia abajo. Su herramienta principal es el radioaltímetro, que, como una sonda, mide constantemente la distancia exacta hasta el terreno justo debajo del fuselaje. El sistema analiza varios parámetros, no solo la altitud, sino también la velocidad de descenso, la posición del avión, si el tren de aterrizaje está recogido, y así, escucha el silencio, todo está en orden. Pero en cuanto el avión comienza a descender de forma peligrosa, se acerca a la ladera de una colina o pierde altura demasiado rápido, una estremecedor voz electrónica rompe el silencio de la cabina. Terrain, o pull up, o sink rate. No es una recomendación, es una advertencia final. El sistema no ruega, exige una acción inmediata. Pero este guardia tenía su punto ciego. Era brillante, pero solo podía ver lo que ocurría justo debajo de él. Si de repente aparecía una pendiente montañosa pronunciada frente a la ruta, el GPWS clásico podía no alertar a tiempo, solo veía la montaña cuando ya estaba bajo sus pies. Los ingenieros encontraron una solución elegante, transformando al guardia en un vidente. Así nació el sistema mejorado, el EGPWS,
o GPWS mejorado. Si el GPWS es una sonda, el EGPWS es un navegante con un GPS y el mapa 3D más detallado del mundo. En su memoria, tiene una base de datos global del relieve, un modelo digital de toda la superficie terrestre. Conociendo la ubicación exacta del avión gracias al GPS, su rumbo, velocidad y altitud, el sistema ahora puede mirar kilómetros hacia adelante. No espera que el avión comience a descender hacia una colina. Ve esa colina a mucha distancia y la resalta en la pantalla de los pilotos en amarillo y, si el peligro se acerca, en rojo, acompañado de esas mismas órdenes vocales categóricas. Este es un salto gigantesco en seguridad. Los pilotos obtuvieron no solo una sirena, sino conciencia situacional. Ven corredores de altitud segura en la pantalla y pueden corregir el rumbo con antelación, sin esperar a la alarma. El EGPWS está siendo reemplazado por sistemas aún más integrales. El TAS es todo un complejo de seguridad que no solo monitorea el relieve, sino que también controla el ángulo de inclinación, alerta sobre cizalladuras de viento repentinas y otros factores traicioneros. Pero he aquí el punto clave. Por muy inteligentes que sean estos sistemas, la última palabra siempre la tiene el humano. La voz electrónica puede gritar «Hacienda», pero son las manos de los pilotos las que deben levantar la máquina. A veces estas señales, que suenan en entornos de alta tensión, pueden causar estrés por sí mismas. Por eso las aerolíneas utilizan cada vez más simuladores, donde las tripulaciones aprenden no solo a escuchar, sino a oír y reaccionar correctamente e instantáneamente a estas advertencias. ¿Y qué nos depara el mañana? La integración con inteligencia artificial y realidad aumentada. Imagina que los pilotos no solo vean un área roja en la pantalla, sino una proyección holográfica en el parabrisas, mostrando una ruta de escape segura. Esto ya no es ciencia ficción, sino un futuro cercano. Entonces, ¿se puede ver la Tierra en la niebla? Sí. Quizás no con el ojo humano, pero con una combinación de radares, satélites, mapas digitales y algoritmos inteligentes. Estos son esos ojos digitales que no parpadean, no se distraen y siempre miran hacia adelante, asegurando tu suave aterrizaje incluso en la niebla más densa.